Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de las deportaciones ilegales y crisis migratoria allá en Estados Unidos. Vamos a analizar situaciones que han pasado allá en Estados Unidos con respecto a las deportaciones, la situación que hay con los cubanos, este número que aumentó drásticamente el nivel porcentual de cubanos que estuvieron llegando hacia Estados Unidos con relación al pasado, así como también con venezolanos, y lo que está ocurriendo allá, como este discurso de Donald Trump en contra de los migrantes, pues ha sido su firma característica en lo que va de su administración, y cómo ni siquiera los representantes cubanos allá en Estados Unidos han podido ni siquiera proteger a sus propios compatriotas. Hablaremos de eso, de lo que está ocurriendo en esta prisión de Bukele, donde ya está recibiendo a personas en este momento venezolanos, pero que se abra la posibilidad para que cualquier migrante pueda ser mandado hacia El Salvador sin ningún juicio, en el que se respeten sus derechos, y pues de que lo que sucede una vez que ya se han detectado también errores en cómo se está procesando a las personas si se están siendo mandadas a El Salvador. Ya se detectó un error por ahí, y pues en lugar de aceptarlo y corregir el error, Estados Unidos lo que ya está haciendo es justificar la detención y la deportación de personas en lugar de hacer lo correcto. Y también hablaremos un poco de lo que está ocurriendo en Haití, en donde pues lamentablemente la situación sigue estando bastante grave, con esta inestabilidad que hay, y que pues obliga a que muchos haitianos tengan que verse forzados a dejar su país, y pues lo que indica que es muy probable que sigamos recibiendo personas de Haití aquí en nuestro país, porque están escapando de la situación que hay allá. Primero hablaremos de lo que está ocurriendo en Cuba. Rosa Miriam Elizalde nos presenta un artículo que ya pueden encontrar ahí en nuestra página de Facebook, titulado "El holocausto inmigrante llega a los cubanos". Y aquí nos dice que Trump está decidido a que los inmigrantes son el enemigo número uno de Estados Unidos, pero ha sorprendido a todo el mundo que ya que se creía que la cacería iba a estar solamente en algunos lugares, y se ha extendido incluso hasta el sur de Florida, donde se encuentran los mejores amigos del presidente. Por primera vez en más de 60 años, cientos de inmigrantes cubanos, muchos de ellos mujeres y niños, en su historia, que no tienen ni siquiera un antecedente delictivo, sí están haciendo parte de las filas de las detenciones que está haciendo el ICE. Recordemos que Florida es el primer estado que lanza su ley anti-inmigrante. Evidentemente, es un lugar donde, si bien es cierto, hay migrantes indocumentados de todos lados, incluyendo mexicanos. La realidad es que Florida se ha caracterizado por recibir a muchos cubanos, y el día de hoy estamos viendo cómo estos cubanos, que han sido protegidos por varias de las leyes, ahí estuvo en algún tiempo esta de pies secos o pies mojados, no recuerdo cuál era el nombre que se les daba, pero que una vez que el cubano llegaba y pisaba suelo norteamericano, recibía la protección del Estado. Si eran detenidos antes de llegar a suelo norteamericano, eran regresados. Después de este programa vino este programa del TPS, de una protección temporal para algunas personas de ciertos países, entre ellos Cuba, pero también estaba Venezuela, estaba Haití, en el cual antes de que termine el gobierno de Joe Biden, lo extiende, y el día de hoy pues lo está terminando, o no se está respetando en algunos casos por parte de Donald Trump, y ya empieza a expulsar a cubanos. En este artículo que tenemos para su consideración, se dice que 18 cubanas fueron arrestadas en sus citas de inmigración programadas, y que ahora están enfrentando un incierto proceso de deportación. Es la señal clara también para los cubanos que han llegado de que la hora de la política es de perseguir y deportar, tras décadas de haber disfrutado de un estatus migratorio privilegiado como parte de una política de castigo hacia La Habana. Por un lado, Estados Unidos ha asfixiado a niveles sin precedente la economía cubana. Aquí hemos dicho que tiene un bloqueo genocida, porque lo que intentan es exterminar a los cubanos. No hay una justificación para que exista este bloqueo, pero también aquí dice que por otro lado también ha abierto las puertas para la inmigración a todo
con todo tipo de beneficios sociales para culpar la incapacidad del gobierno de Díaz-Canel. Aquí, igual en México, hemos tenido muchos cubanos que han llegado que evidentemente vienen escapando de pobreza, de las problemáticas que hay en Cuba y que evidentemente al llegar aquí, pues hablan de lo mal que está su país y que por eso salieron, pero son personas que no se han dado el tiempo, al menos aquí en territorio mexicano, de ir a las comunidades más pobres para ver que incluso en un país como México, con todas las posibilidades de estar bien económicamente, con una riqueza natural, cultural de su gente, seguimos teniendo lugares que todavía tienen más problemáticas y más carencias que inclusive las que vive Cuba con el bloqueo genocida que tiene Estados Unidos sobre de ellos. Y hay muchos defensores de los cubanos que vienen y hablan mal del gobierno de Díaz-Canel y que hablan mal ¿cómo se llama?, de Raúl Castro, pero que no se voltean a ver cómo en nuestro país, a pesar de que no tenemos esas problemáticas, que tenemos una relación con Estados Unidos más abierta, donde hay un flujo económico bastante activo, aunque siempre es para favorecer a Estados Unidos, tenemos condiciones en algunos lugares de nuestro país peores que las que hay en Cuba. Y sería un modelo a aprender. Y para ello habríamos que exigir continuamente a que se le retire el bloqueo que hay a Cuba, porque una vez que se retire, no es que vaya a ser un país rico, porque es un país sumamente limitado por los recursos que tiene, pero si al día de hoy, con todos estos años de bloqueo, han podido salir adelante y han tenido avances en cuestión de medicina, en cuestión de educación, podrían avanzar mucho más si se les pudiese abrir la oportunidad para que compitieran en igualdad de situaciones con todo el mundo. Y aquí ese es lo malévolo del gobierno de Estados Unidos, y no solamente del de Donald Trump, sino en general. Esta es una política que se ha aplicado siempre. Ya se empezaba a medio arreglar ciertas cosas durante el mandato de Barack Obama, pero cuando llega Trump, pone todavía más medidas para el bloqueo. Con este Joe Biden, a pesar de que prometió que iba a quitar estas medidas, las dejó, y ya fue hasta el final de su gobierno cuando quita a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Algo que, si un país es promotor del terrorismo, es Estados Unidos. Estados Unidos es el que financia a todas las organizaciones terroristas, o las más importantes del mundo, es el que les hace llegar gran parte de sus armas. Lo vemos aquí en México. El dinero que tienen los carteles de la droga viene de Estados Unidos. Las armas con las que se defienden vienen de Estados Unidos, y aquellas que vienen de Europa primero pasaron por Estados Unidos antes de llegar a México. Entonces, si hay un verdadero promotor del terrorismo, es Estados Unidos. Bueno, aquí vemos cómo Estados Unidos hace esto de querer estrangular a Cuba, a Venezuela, a todos los países de la región, y después abre esta puerta para que decir, bueno, los que lleguen aquí les vamos a dar, les vamos a proteger, les vamos a dar el TPS, les vamos a dar un número para que puedan trabajar. O sea, les ofrece cosas, y ahí viene la gente creyendo que tiene la esperanza de poder llegar a Estados Unidos y estar bien, y se encuentran con que siempre no. Desde Biden le cerraron el camino, dijeron se esperan y hacen su aplicación la CBP One. Abiertamente Joe Biden dijo que iba a recibir a los que le convinieran a él, que iba a revisar, y aquellos que pues les conviniese por los estudios que traían, sus capacidades, inclusive el bolsillo, pues los iban a recibir, y a los demás los iban a dejar básicamente pues para que se quedaran en el camino, entre ellos pues en México. Esa es la ideología que tiene el gobierno de Estados Unidos, que con este Donald Trump es la misma, pero simplemente exponencial. O sea, es la misma política agresiva, pero en manos de una persona desquiciada que lo que quiere es un control absoluto y que no ve nada. Y el día de hoy se está yendo en contra. Si vemos cómo aquí esta falsedad de los mismos políticos que han apoyado a Donald Trump, de los latinoamericanos que están bien posicionados en Estados Unidos y que se han peleado más en contra de la migración indocumentada, son precisamente cubanos. Uno de ellos es Marco Ruiz, el otro es Bob Menéndez, y el tercero es Ted Cruz, que son las figuras que más saben y que hablan en contra de la, ¿cómo se llama?, de la migración indocumentada, y de que habría que sacarlos y todo. Y vemos como el día de hoy también están así, inclusive con su propia gente, profesando supuestamente un amor por Cuba, que quieren que sea libre paz. Sin embargo, no les tiembla la mano para agredir a sus propios compatriotas. Y esa es pues esa es la manera de pensar de este gobierno, y que no se va a detener.
y que muy probablemente después, cuando se vaya Trump, quien llegue, simplemente va a disminuir, porque no va a desaparecer, porque eso es algo que ha venido desde hace mucho con en el tema migratorio con Estados Unidos. Bueno, ¿qué está pasando? Esto es una parte con los cubanos, pero también los venezolanos, a quienes se les ha aplicado la misma dosis en menor grado, porque no es lo mismo Cuba que Venezuela. Venezuela está fuerte, más fuerte económicamente, tiene más posibilidades de poder pactar ciertas cosas con Estados Unidos, y a pesar de que también tiene un bloqueo injusto, la realidad es que puede maniobrar de repente para que les quiten ciertas medidas restrictivas y puedan obtener algún recurso por el petróleo de Venezuela, que es por lo que realmente va Estados Unidos. Y también Estados Unidos hizo lo mismo, prometer cosas el TPS a los venezolanos. Muchos salieron y se quedaron en el camino, y ahora con esto del tren de esta organización terroristas, pues también los está utilizando para decir, mira, estos son terroristas, habría que regresarlos a su país, por ser miembros de la organización del Tren de Aragua. Aquí en Estados Unidos también ha dicho que es una organización terrorista. ¿Qué está pasando con ellos? Y eso tenemos que seguirlo muy de cerca. ¿Por qué? Porque es muy probable que estas medidas que se toman con los venezolanos se pueda tomar con cualquier persona. Yo hemos informado cómo son detenidos, algunos son deportados rápidamente hacia Venezuela, pero otros estaban siendo mandados a Guantánamo. Ya un juez pidió que no se volviese a llenar esta prisión allá en Guantánamo, este centro de detención, en donde recordemos que está conocido porque es un lugar donde se tortura a la gente. Lo cual no podemos asegurar que el que lleguen migrantes que son detenidos, no prisioneros, no se les esté torturando, y que después de ello, en lugar de que se les regrese a Estados Unidos, se les está mandando a El Salvador con la ayuda del propio Bukele. Tenemos una nota de la agencia AFP en donde dice que suman 324 migrantes venezolanos enviados a las prisiones de Bukele. Aquí nos dice que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que son 324 los migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, aunque reconoció que aún no tiene un listado oficial porque no se lo han dado. Dice, el mandatario venezolano defendió que la migración de su país es económica y de gente decente y trabajadora, y criticó que Estados Unidos califique a los migrantes como miembros de una pandilla de asesinos. También eso es lo que igual muchas de las personas aquí en México que están en contra del propio Maduro utilizan esto, es que se están viniendo porque está muy fea la situación de allá, y se siguen con el discurso oficial de Estados Unidos. Y aquí la invitación a todos esos que piensan que realmente Cuba, Venezuela es una dictadura, habría que preguntar qué es Estados Unidos. ¿Cómo es posible de que ataquen a estos países y a todos los demás en los que Estados Unidos está en contra de, cuando el tipo de gobierno que tiene hoy Estados Unidos, que lo único que ha hecho Donald Trump es magnificar lo que siempre ha existido ahí, que es impunidad? Porque si bien es cierto que Donald Trump perdonó a 1.500, 1.600 personas que estaban catalogadas como que cometieron actos de terrorismo doméstico al intentar hacer un golpe de Estado, lo bien es cierto es que Joe Biden, él se perdonó a su hijo para que no lo pudieran hacer absolutamente nada, o sea, le dio un indulto. Esta manipulación que se hace de las leyes en Estados Unidos, todo a conveniencia del que está en el poder. Esto que se está viendo el día de hoy, de darle un poder que esté muy amplio a Elon Musk, con bases de datos y con el poder para deshacer ¿cómo se llama? Organismos de gobierno y correr gente. Nadie lo está criticando, por ejemplo, aquí en México, cuando aquí en México se ha hecho esta simplificación de empezar a quitar esas dependencias que estaban haciendo dobles tareas o que estaban engordando el aparato burocrático, y donde la derecha salió a protestar en contra de ellas. ¿Cómo es posible de que López Obrador vaya a desaparecer todo esto? Y en Estados Unidos de un plumazo se hace y nadie dice absolutamente nada, sino que inclusive estas mismas personas que se quejan de lo que pasa en México quieren que el mismo Donald Trump venga e interfiera en México
para poner ese mismo tipo de políticas, que afortunadamente ya se paró con esta ley que aventó la presidenta Claudia Sheinbaum para que aquella persona que lo haga pueda ser realmente juzgada con todo el rigor de la ley, porque no se puede pedir, un mexicano no puede pedir que alguien de otro país venga a meterse en nuestros asuntos. Para eso está, pues los mexicanos podemos, y creo que lo hemos demostrado con las votaciones en las últimas 2 elecciones, donde masivamente la gente salió, en las manifestaciones en la calle, donde hemos visto millones de personas a lo largo de la historia, que en cada una de las marchas salen cientos de miles, si no es que hasta el millón de personas. En la última megamarcha que hizo López Obrador, en la cual estaba saturado y que tranquilamente, y creo que pudo haber pasado el millón de personas que salieron a apoyar a un gobierno en el cual la gente cree. Y bueno, eso es lo que está pasando allá. Pero no es todo, sino que ya se empieza a ver cierto rechazo, ciertas protestas en contra de Estados Unidos. Sabíamos que iba a entrar esta batalla con jueces que iban a estar en contra de Donald Trump, no precisamente porque estén a favor de los migrantes, sino porque están en contra de el Partido Republicano, en contra de Trump, y que tienen que hacer algo para obstaculizar. Sería perfecto que pudiesen hacer estas mismas obras en ayuda siempre de la comunidad migrante, pero sabemos que se acaba. El inquilino de la Casa Blanca que estaba antes era demócrata y era lo mismo, menos violento, pero era lo mismo. Y el día de hoy, pues Donald Trump republicano. Y al final de cuentas, las políticas son las mismas. Pero ya tenemos una nota aquí de la asociación AP. Dice: juez ordena restablecer protección a asilo a 350,000 venezolanos en Estados Unidos. Aquí nos dicen que el juez de distrito Edward Chen de San Francisco detuvo la decisión de la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de eliminar el estatus de protección temporal TPS a 350,000 venezolanos. Antes se informó que Estados Unidos envió a 17 presuntos criminales, miembros del Tren de Aragua y la MS-13 a El Salvador, a pesar del fallo judicial que prohíbe las deportaciones. Y aquí es eso, o sea, Donald Trump no respeta las decisiones que está dando los tribunales. Un juez le dice: no puedes hacer esto, e inclusive, y ahí pues Donald Trump dice: tengo más poder y lo hago porque quiero. El Departamento de Estado dijo que los indocumentados fueron expulsados y aseguró que entre ellos habían asesinos y violadores, pero no precisó las nacionalidades o los presuntos delitos de los expulsados. La oficina de Bukele indicó que entre ellos había salvadoreños y venezolanos. Un juez federal prohibió temporalmente que el gobierno de Trump deportara personas a terceros países sin que se les permitiera argumentar que ello pondría en peligro su seguridad. Y aquí el problema de esto es de que, a pesar de que el juez lo prohíbe, Donald Trump no hace caso y lo hace, sigue deportando a gente. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de qué se está haciendo. Ya hablamos de esta persona que, a pesar de ser residente legal de Estados Unidos, por el simple hecho de haber manifestado y haber expuesto su manera de pensar en contra de Israel, pues en eso lo tomó Donald Trump como que sí hay libertad de expresión, pero solamente si me conviene a mí, es de lo que yo pienso. A esta persona, a pesar de haber llevado todo su trámite bien, de ya contar con su residencia, se le detuvo, se le deportó y se puso ejemplos, se quiso comprobar de que había mentido cuando llenó su solicitud, algo que pues evidentemente pues a ver quién le cree a Donald Trump. Bueno, de estos errores que están pasando, se hablaba de que se habían deportado a salvadoreños. Y hay un salvadoreño que fue deportado junto con estos venezolanos a El Salvador, y después se vio que fue un error. Y aquí también esta nota también es de la AP, pero también está en AFP y de ITV Independent. Dice: salvadoreño fue expulsado de Estados Unidos por error, pero se quedará en el CRECOT, que es el centro, la prisión de máxima seguridad de Bukele. Aquí nos dice que el gobierno de Donald Trump reconoció un error administrativo en la deportación del salvadoreño Kilmar Armando Abrego García, residente de Maryland y con estatus legal protegido, acusado supuestamente de formar parte de la pandilla MS-13, aunque no se presentaron pruebas de sus presuntas actividades criminales. Y ese es el gran problema con Estados Unidos, que él no tiene, que en este momento no está presentando pruebas. La idea de mandarlos a Guantánamo es para cansarlos, ver si logran firmar algo, y si no, de todas maneras, sin probar nada, con el simple hecho de decir: tú eres culpable de esto, no se le respetan sus derechos y son movidos. Y los mandan a El Salvador, porque pues El Salvador igual, por más que presuma Bukele que todo está bien allí, pues no hay seguridad para la libertad de expresión de las personas, y pues para mí es algo totalmente violatorio de la ley el que un país te reciba y te encarcele por un año, en algunos momentos dicen que hasta 2 años,
a personas porque otro país te las mandó. Eso sería secuestro y habrá que ver cómo se empieza a evolucionar esto, si va a haber protestas en contra de El Salvador sobre estas acciones. En ese momento pues el que tiene que protestar es Venezuela, pero no nos sorprenderemos si algún día cae un mexicano, que el gobierno mexicano tendrá que ir y reclamarle a El Salvador, pero pues hay más necesidades que es posible que lleguen hacia allá. Aquí también dice que pese a que se reconoció la falla, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levitt, aseguró durante una rueda de prensa que ese individuo fue deportado a El Salvador, pero que no regresará a nuestro país porque era miembro y cabecilla de la brutal y viciosa MS-13. Dice, tenemos información de inteligencia creíble que demuestra que este individuo estaba involucrado con el tráfico de personas. Añadió y recordó que Trump declaró por decreto organización terrorista global a la MS-13. Dice, fue condenado por un tribunal, se le hizo esta pregunta y pues ella dijo, hay un montón de pruebas en el Departamento de Seguridad Interior y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Le preguntaron, ¿tiene esas pruebas? Contestó la funcionaria, que aseguró haberlas visto, aunque no presentó ningún tipo de evidencia. Y esa es parte de lo que es esta manera en cómo le dan vueltas, nunca contestan, nunca prueban nada, y ahí se va pasando el tiempo y lamentablemente pues los migrantes son los que siguen sufriendo. Bueno, eso es el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos, que no se está respetando a los de estos alivios migratorios, el TPS en específico, en el que ya no es seguro ni siquiera ir a una cita que tenías con migración porque no sabes si te van a respetar el trámite que vas a hacer o te van a sacar. Vemos cómo esta falta de amor a la patria, amor al prójimo de los propios cubanos que están en Estados Unidos, lo cual demuestra que realmente los cubanos en Estados Unidos como Marco Rubio, Ted Cruz, Bob Menéndez, no les interesa en absoluto lo que esté pasando en Cuba. Ellos les interesan sus propios beneficios y pues no van a ver por sus hermanos. Pero no son los únicos países que están involucrados, sino Haití. Los haitianos también fueron de los grupos que ya lleva bastantes años en el que han salido bastantes de Haití por la condición tan difícil que está pasando su país. En una nota también de AP dice, manifestantes y policías se enfrentaron a balazos en Haití. Aquí dice que miles de manifestantes que denunciaban el incremento de la violencia de las pandillas y exigían protección al gobierno se enfrentaron ayer con la policía de Haití. Por lo menos una docena de manifestantes fuertemente armados abrieron fuego contra los agentes afuera de las oficinas del primer ministro Alix Didier, en la sede del Consejo del Presidencial Transitorio. Recordemos que Haití muere su presidente y que entra en un vacío judicial legal en el que no hay cómo escoger a un nuevo presidente, y eso agrava las condiciones del país. El día de hoy están intentando volver a restablecer el orden, pero inclusive ya el ejército de Kenia ha entrado a intentar ayudar, pero no han logrado, puesto que las pandillas tienen control de varios puntos del país. Aquí dice que la reciente violencia ha obligado a más de 60,000 personas a huir de sus hogares en solo un mes, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. El cual se afirmó que nunca se había observado un número tan grande de personas desplazadas en tan poco tiempo. También dice que no hay forma segura de entrar o salir de la capital excepto en helicóptero. Indicó que las pandillas están invadiendo vecindarios que antes eran seguros, matando, violando y quemando casas, negocios, iglesias y escuelas. ¿Cómo es posible que en Haití esté pasando esta situación? ¿Quién les está proveyendo a estas pandillas del armamento, del financiamiento? ¿Quién está financiando este caos en Haití? No pueden llegar, es una isla, no pueden llegar las armas de un árbol. Entonces, habría que hacer esa revisión de dónde vienen estas armas, a quién les conviene que esté este caos, porque pues, lo hemos visto aquí en el video que tengo de la historia de las leyes migratorias, la historia del muro fronterizo, lo que son los centros de detención en Estados Unidos. Vemos cómo todo esto es un negocio que le da mucho dinero a ganar a ciertas personas en Estados Unidos, y pues evidentemente ellos son los que están atrás de todo esto, causando esta desestabilidad en todos los países, porque al final de cuentas ellos son los que ganan, y ese es el enemigo a vencer, un sistema económico que ve el beneficio de unos pocos. Esa es pues mi entrega del día de hoy, es básicamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que les espera a todos los que vienen. En México evidentemente ahorita
Vamos a hablar en días más adelante de cómo está bajando en estos flujos migratorios, pero esto es temporal. Llegará el momento en el que otra vez vuelvan a aumentar, en lo que los que están atorados aquí sepan si se siguen hacia adelante, van hacia Estados Unidos o se regresan a sus lugares de origen, lo cual es un tanto complicado, pero muchos de ellos van a decidir quedarse en nuestro país. Evidentemente, mientras no cambie la política de Estados Unidos, tendremos a mucha gente todavía intentando llegar hacia allá, aunque sea peligroso, y pues tendremos que aprender a cómo manejar todas estas situaciones. Bueno, por mi parte es todo en esta entrega. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.